criptomonedas o invertir en bolsa de valores. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Cuál de las dos es peor? ¿Cómo están, gente? Jet por acá. Hoy es domingo y la verdad las cosas que no me quiero meter en el mercado y no quiero aguarles de la fiesta porque no quiero, por favor, que vean los gráficos porque se van a decepcionar, están en caída, pero nada fuera del otro mundo, así que olvidémonos por esta vez de los gráficos y del mercado en sí, porque vamos a hablar de qué es mejor, invertir en criptomonedas o invertir en la bolsa. Invertir en la bolsa de valores, si bien son activos más grandes, con mayor volumen, y obviamente hay veces que se tiene un tope mínimo para poder invertir. Hay ciertas acciones en donde básicamente para un inversor pequeño cuesta poder invertir, pero siempre hay chances, siempre hay oportunidades. Entonces, vamos a ver primero qué es eso de invertir en la bolsa. Acá encontré una guía para principiantes. Entonces, dice así: la primera opción que quizás pasa por tu cabeza cuando piensas en invertir parte de tus ahorros sea la bolsa. La compra y venta de valores es la gran protagonista de los mercados financieros, pero entiendes qué es y cómo funciona la bolsa, conoce los pasos que debes seguir para invertir o las comisiones asociadas. Te ayudamos a responder estas preguntas y otras preguntas clave. Para definir, la bolsa es el mercado en que se reúnen tanto compradores como vendedores para negociar acciones y otros activos financieros, tanto de renta fija como variable, que son entre bonos públicos o privados, o ETF, fondos cotizados y entre otros valores. Las compañías que cotizan en la bolsa, que buscan financiación, obtienen capital por la venta de sus acciones, mientras que los inversores que buscan rentabilizar su dinero consiguen liquidez al convertirse en accionistas. En este sentido, una acción es un título que representa una parte proporcional del capital de una compañía. Por ende, los accionistas son propietarios de un porcentaje del negocio según la proporción de acciones que poseen. O sea, por eso digo de que el hecho de que tener una acción siempre, obviamente, puedes comprar ciertas porciones, cantidades pequeñas, ir aumentando tu porcentaje en cada acción, dependiendo obviamente del valor que tengas a poder ahorrar. Entonces, si bien es no tan accesible a los bolsillos del inversor pequeño, sí se pueden tener ciertos porcentajes y tener rentabilidades a corto, mediano y largo plazo. Pero eso es dependiendo ya del tipo de acción y lo que vayan obviamente a invertir. Entonces, ¿cuál es el primer paso para invertir en la bolsa? Lo primero que debes hacer es invertir en la bolsa es organizar tus finanzas, saber cuáles son tus ingresos, gastos y ahorros y deudas, que te servirán para identificar con certeza si posees recursos disponibles para invertir en un mercado bursátil. Entonces, obviamente, tienes que tener en cuenta tus gastos, todo lo que conlleva tu mes a mes, y cuánto es el dinero que te puede permitir poder ahorrar, porque este dinero se supone que lo vas a ahorrar con el fin de obtener ingresos parciales a corto, mediano y largo plazo. Entonces, no sirve ahorrar para después tener que sacar ese fondo. O sea, no sirve el hecho de que ese fondo en un corto o mediano plazo lo quieras sacar porque realmente,
tu situación económica empeoró o necesitas de ese dinero, disponer de esos fondos. Entonces, de alguna manera no te serviría si realmente cuentas con ese dinero en un corto o mediano plazo. Entonces, tras valorar que dispones de una cantidad de dinero que quieres invertir en la bolsa, el siguiente paso es informarte sobre el funcionamiento bursátil. Y bueno, consultar profesionales del sector, leer medios especializados, sobre todo la información para saber los tipos de riesgo, en sí las inversiones, cuánta rentabilidad mensual, trimestral o anual tiene. Ahí ya es parte de la misma información para invertir en la bolsa. En la actualidad existen aplicaciones y portales web en los que puedes crear una cuenta únicamente para simular operaciones financieras y familiarizarte con el entorno. De esta forma puedes empezar a tomar decisiones de inversión de manera ficticia y ver cómo se comporta el mercado, pero sin todavía tener que invertir tu dinero. Entonces, yo creo que lo primero es empezar a ver el comportamiento de la acción que te llamó más la atención o te gustaría invertir. Entonces, yo creo que, no sé, un plazo pudiera ser de 30 días o 15 días, ver el comportamiento de la inversión, cómo fluctúa a través de los días, y sacar tus propias conclusiones si realmente te conviene, si realmente es muy volátil, es muy solamente lateraliza, en qué momento comprar y así. Entonces, una vez tenga tu situación financiera clara y hayas definido tu perfil de inversor, es el otro que también que tienes que tener claro, que hay perfil de inversores, por ejemplo, riesgo bajo, mediano, muy riesgoso y así. Y el siguiente paso será acudir a un intermediario financiero autorizado quien ejecuta las órdenes de compra-venta, dado de que los inversores no pueden comprar y vender por sí mismos acciones. En este sentido, hay dos roles que juegan papel principal en la bolsa. El primero es el broker, también conocido como corredor de bolsa, y puede tratarse de un profesional o una empresa intermediaria autorizada que ejecuta las operaciones de compra-venta requeridas por parte de sus clientes a cambio de una comisión al cliente. El segundo es el agente encargado de definir las operaciones de compra-venta o negociador trader, ahí dice en inglés, que se dedica a comprar y vender valores en nombre propio o para terceros para obtener ganancias por las operaciones. En consecuencia, el trader usará la plataforma del broker para realizar las transacciones. Entonces, cuando tú inviertes en un mercado de bolsa, tú colocas tu dinero y hay terceros que invierten ese dinero por ti. Entonces, las consecuencias que puedan tener, ya sea consecuencias positivas, ganancias, o como consecuencias negativas, pérdidas, no pasan por ti. Ese es un punto que tienes que tener claro al momento de invertir en la bolsa. Entonces, yo creo que ahí es donde uno tiene que hacer sacar una información o tener bien claro ese punto en donde, si bien se separa de las criptomonedas que de invertir en la bolsa, en donde, las criptomonedas tú puedes obviamente tener o ser dueño de tu inversión, y por otro lado la bolsa, que aquí actúan terceros y las puede ser parte de las ganancias como puede ser parte de las pérdidas. Entonces, eso es lo que más o menos debes tener claro. De ahí vamos a ver las comparaciones entre criptomonedas y valores de la bolsa. Entonces, acá habla sobre de qué mercados y valores debes invertir. Y los consejos para invertir en bolsa: trabajar tu paciencia, marcar los límites y buscar un profesional. Entonces,
Eso con respecto al tema de la bolsa. Vamos a ver las comparativas. Entonces, acá empieza lo bueno. Criptomonedas o acciones. Quieres invertir pero no tienes claro si es hacerlo mejor en criptomonedas o en acciones. Dice así: quieres invertir pero no tienes claro si es mejor hacerlo en criptomonedas o en acciones. Si tienes ahorros y quieres multiplicarlo, ¿cuál es la mejor opción? Invertir en una variedad de acciones o participaciones, o dar un salto hacia el futuro en una inversión de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, o quizás un enfoque híbrido que combine criptomonedas y acciones. Y aquí están los pros y los contras. Entonces, ¿qué son las criptomonedas? Bueno, ya no entraremos en detalle, todos sabemos lo que es, los tipos de criptomonedas, las acciones, ya lo vimos. 5 diferencias clave entre las criptomonedas y las acciones. ¿Cuáles son las principales diferencias? La historia. Bueno, si bien acá no vamos a entrar en detalle, ya que voy a hablar sobre el mercado, cuándo empezó, cómo se fundó. Si bien la bolsa de valores es mucho más antigua que las criptomonedas, eso hay que tenerlo muy claro. Los índices a lo largo del tiempo han variado mucho, bastante diría yo, en donde muchos han tenido bastantes ganancias a lo largo de los años. Entonces hay comparativas muy grandes, como por ejemplo la gente que empezó a invertir en años, por ejemplo, del 90 hasta el 2010, 2011 y así hasta el día de hoy. Y en comparativa a las criptomonedas, que esto partió, no estoy muy bien claro, pero podría ser 2005, 2006, no sé si más atrás, en donde, claro, o sea, básicamente las criptomonedas eran una apuesta muy riesgosa. O sea, si ya la bolsa era un riesgo, las criptomonedas eran el doble, el triple, el cuádruple de riesgoso. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, la volatilidad de precios. Por ejemplo, sé que en la bolsa, bueno, igual tiene altas y bajas, pero no es tan volátil como las criptomonedas. Entonces, por ese lado, si realmente buscas valores que sean más o menos estables, podría ser la bolsa lo que andas buscando. O si por el contrario buscas activos más riesgosos con mucha volatilidad, bueno, las criptomonedas es lo tuyo. Las regulaciones, obviamente. Bueno, ahora básicamente, antes podríamos hablar de los años donde comenzaron las cripto, no estaban reguladas, básicamente pasaban por alto, había mucha estafa, mucha gente que perdió mucho dinero, pero ahora es distinto. Ahora, en el año 2024, es muy distinta la situación. Entonces, bueno, ¿para qué decir la bolsa de valores? Que está altamente regulada. Vamos a ver, estafa y riesgo de seguridad, a eso íbamos. Si bien hoy en día las criptomonedas siguen siendo un riesgo para muchos que están recién empezando, que son principiantes en el tema, o realmente quieren y no saben cómo. Hay muchos que les pueden decir, no sé, inventar de que no, o sea, yo invertí en tal moneda, así que invierte, o déjame tu capital y yo invierto por ti, no sé. Hay muchas estafas. O sea, en años anteriores obviamente las estafas volaban a niveles en las cripto, estamos hablando, a niveles muy
estratosférico, como quieran llamarlo, es demasiado. Entonces, hoy en día, si bien hay, cada vez los hackers inventan distintos scams, ¿cómo se llaman los bueno, no recuerdo cómo se llamaban las exploit, ahí está, esa era la palabra que quería buscar. Entonces, básicamente, ahora mismo yo creo que hay muchas maneras de enfrentarlas hoy en día. Así que hay muchas maneras de resguardar tus criptos, hay muchas maneras de evitar esto, las estafas. Entonces, y con la bolsa, obviamente que tener cuidado también con los brokers, ya que los brokers también han sido más o menos cuestionados por el hecho de cerrar sin devolver tu capital. Así que bueno, la diversificación, obviamente, si bien se pueden elegir las dos entre bolsas, o sea, entre la inversión de bolsa y las criptomonedas, se debe diversificar en el sentido de que tener un constante ahorro. Por ejemplo, no sé, tengo $100, estos $100 lo quiero invertir en 50 y 50, 50 para la bolsa y 50 para las criptomonedas, o viceversa, solamente las criptomonedas o solamente la bolsa, pero siempre diversificar y tener distintas acciones, como por ejemplo, si vas a invertir en la bolsa, no sé, en el Nasdaq, en SP500, en Dow Jones, y por así decirlo, y no sé, en criptomonedas, en Bitcoin, Ethereum, en Dogecoin, en Solana y así. Entonces, siempre tener una cartera diversificada. Entonces, aquí viene la gran pregunta: ¿debería invertir en criptomonedas o en acciones? En función de tu tolerancia al riesgo, podrías considerar invertir en ambas. Añadir criptomonedas a tu cartera de acciones puede ser una excelente manera de diversificar y abrir la puerta a rendimientos potencialmente lucrativos sin ser extremadamente vulnerable a los riesgos de ninguna inversión. Entonces, acá están las preguntas, la típica: ¿cuánto puedes permitirte perder? ¿Cuánto esperas ganar? ¿Cuánto tiempo tienes? En donde, haciendo como un pequeño resumen, aquí también habla sobre lo mismo, si invertir en bolsa o en criptomonedas, pero no tenemos más en detalle, ya que obviamente es casi lo mismo que el anterior, pero sí haciendo un resumen. Uno, para poder invertir en bolsa o en criptomoneda, ¿cuál de las dos es mejor? ¿Cuál de las dos es peor? Uno debe tener cierta, como aquí dice, tolerancia al riesgo. ¿Cuánto uno se tiene permitido perder? Porque si bien la inversión siempre va a ser una ganancia o una pérdida en el momento de que uno invierta, ¿cuánto es el riesgo que uno está permitido? O sea, perder. Por ahí se empieza. Entonces, si bien acá estamos hablando de distintas volatilidades, ya que las criptos son muy volátiles y hay mucha más tolerancia de riesgo, por ese lado habría que ver y obviamente tener la paciencia y ver también cuándo uno espera tener ganancias, en qué plazo, por ejemplo, en 6 meses, en un año, en 2 años. Entonces, ese por un lado. Y el otro lado también es tener en cuenta de que esta inversión no lo voy a necesitar en un corto mediano plazo, porque no tiene sentido invertir en, no sé, en una criptomoneda
y de repente, no sé, en algún momento paso por una crisis económica, y llego y tomo mi capital, lo vendo y listo, lo saco. Tal cual, si subió, si bajó, da igual. No tiene sentido. No tiene sentido porque esto es como un flujo. Es un flujo que va constantemente esperando los momentos, como por ejemplo en las cripto el bull run. Entonces hay veces que puede estar muy abajo, tocando suelo y sobrepasando suelo, sobre suelo, pero hay veces que suben, y ahí es el momento, por ejemplo, en donde quizás pasaste o pudiste pasar una crisis económica y sacaste tu capital y no sé, en una o 2 semanas más las criptos subieron. Entonces eso es lo que hay que ver, y realmente tanto como la bolsa de valores como las criptomonedas son una buena inversión, pero siempre hay pros y contras, pero eso, más que pros y contras, yo creo que las dos pasan por lo mismo en el hecho de tener riesgos, tanto como en seguridad, tanto como en volatilidad. Bueno, aquí entre la volatilidad, las criptomonedas es más volátil que las acciones en bolsa, pero también tienen obviamente su cierto riesgo. Entonces, así que bueno, los invito a obviamente seguir informándose. Acá les dejo los links de las páginas para que se puedan informar, y bueno, y si quieren tomar una segunda, tercera, cuarta opinión para poder decidirse de en qué invertir, bueno, están ahí totalmente invitados, y obviamente a cualquier comentarios, opiniones, lo pueden dejar obviamente en el video. Así que bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. No se olviden que mañana se van los $100 del sorteo, así que mañana estaré haciéndolo en vivo. Muchas gracias a todos por el apoyo al canal y nos vemos en otro video.